Bienvenidos a Between Minds. Normalmente, cuando se piensa en el desarrollo humano, la mente tiende a imaginar una línea como muy constante y pacífica, ¿no? Claro, el típico goteo lento de descubrimientos. Exacto. O sea, alguien inventa la rueda, pasan unos cuantos siglos, alguien mejora el arado, pues pasan otros siglos de tranquilidad. Es un proceso extremadamente lento. Pero hay un momento en la historia donde esa línea de pronto se dispara hacia arriba, casi en un ángulo vertical. Es que es un punto de inflexión absoluto, sin parangón. Se pasa de un mundo dominado por la fe ciega, la inercia de la tradición y la fuerza muscular pura, a un mundo impulsado, por la lógica de la razón y por la fuerza bruta, constante y arrolladora del vapor. Y precisamente de eso trata nuestra inmersión de hoy, de cómo la razón se convirtió literalmente en una máquina imparable. Vale, vamos a desgranar esto, porque a nivel psicológico, este periodo histórico, el siglo XVIII, representa una ruptura radical. Totalmente. Si lo pensamos en términos modernos, es como si la sociedad hubiera funcionado durante siglos bajo un modelo de código cerrado. Las monarquías absolutas y la religión eran ese servidor central que poseía toda la información, el que dictaba qué se debía pensar, qué se debía hacer y cuál era el lugar inamovible de cada individuo. Y de pronto, claro, llega la Ilustración. Crítico. Si algo no se puede explicar con lógica o no se puede observar, pues a la basura. Se cataloga como superstición. Claro. Y para entender la magnitud de esa supuesta mayoría de edad, es imprescindible observar cómo operaba esta nueva mentalidad en la práctica, en el día a día. Tomemos el deísmo, por ejemplo. Pensadores como Voltaire no es que se levantaran una mañana y decidieran borrar a la divinidad del mapa de un plumajo. Eso era impensable. Habría sido un suicidio intelectual y literal. Exacto. Lo que hicieron fue algo mucho más sutil, pero con unas implicaciones tectónicas. Redefinieron a Dios. Empezaron a postular la idea de un gran relojero, un arquitecto supremo que, efectivamente, diseñó las inmutables leyes de la física, le dio cuerda al inmenso universo y luego, pues, simplemente dio un paso atrás. Como si se lavara las manos y dejara que el gran mecanismo hiciera tic-tac por su cuenta, sin intervenir en absoluto. Exactamente. Y esto es crucial, ¿eh? Porque al apartar a lo divino de la gestión diaria del mundo terráqueo, liberaron a la ciencia de la opresiva censura teológica. De repente, ya no era una herejía o una blasfemia investigar cómo funcionaba la anatomía del cuerpo humano o el movimiento del cosmos. Madre mía, es que eso lo cambia todo. Y esta misma arquitectura mental se trasladó al terreno político con figuras como Rousseau y su trascendental contrato social. Hasta ese momento la pirámide de poder era unidireccional y dogmática, es decir, Dios le otorga el poder al rey y el rey subyuga al pueblo. Y nadie cuestiona eso. Pues Rousseau toma esa flecha y la invierte. Argumenta que el poder emana legítimamente desde abajo, desde la base popular, hacia arriba, hacia sus representantes. Es sin duda la semilla psicológica que germinaría en todas las democracias modernas. Es un cambio de paradigma brutal. Pero claro, de la filosofía abstracta y las eruditas charlas de salón, pasamos a la herramienta práctica que hizo que todas estas ideas corrieran como la pólvora por las calles. Y aquí entramos de lleno en la obra magna de Diderot y d'Alembert, l'Encyclopédie, la enciclopedia. El verdadero buscador de Internet del siglo XVIII. Totalmente, el Google de la época. Un reto inmenso, casi inabarcable. La sola idea de compilar todo el conocimiento humano existente en una única obra impresa era una tarea titánica. Pero el objetivo subyacente era aún más ambicioso y subversivo. Querían democratizar el saber. Que la gente pensara por sí misma. Exacto. Querían asegurarse de que cualquier individuo capaz de leer pudiera, por sí mismo, liberarse de las pesadas cadenas de la ignorancia. Pero espera, porque aquí hay algo que siempre resulta muy curioso. Uno podría pensar, oye, qué maravilla, un montón de libros encuadernados para aprender cosas sobre historia o botánica. Sin embargo, la Inquisición y la Corona francesa entraron en un pánico absoluto con esto. Menudo terror le tenían. Intentaron prohibir su publicación por todos los medios, en repetidas ocasiones. Y siempre cabe preguntarse por qué le daba tantísimo miedo a un monarca todopoderoso una simple colección de libros en una estantería. Pues resulta que la respuesta tiene mucha chicha. Ya lo creo.
La enciclopedia no se limitaba a disertar sobre alta filosofía o teología. Enseñaba explícitamente cómo hacer cosas, o sea, mostraba detallados esquemas sobre cómo fabricar pólvora, cómo operar un telar complejo, cómo funcionaba exactamente la metalurgia y la extracción de minerales. Ponía el conocimiento técnico al mismo nivel. Eso es, ponía el trabajo manual de los artesanos exactamente al mismo nivel de prestigio que el pensamiento puramente intelectual. Lo fascinante aquí es el mecanismo de poder que se estaba dinamitando. Eso eliminaba de un plumazo las jerarquías tradicionales. Durante siglos, el conocimiento avanzado y las técnicas de producción más sofisticadas habían sido, secretos de Estado o monopolios celosamente guardados por los gremios. Siempre bajo el control de la corona, claro. Siempre. Al imprimir todo ese saber técnico, al ilustrarlo con grabados perfectos y ponerlo en circulación general, Diderot y D'Alembert estaban cometiendo un acto de pura y dura rebeldía política. El conocimiento perdía su estatus de privilegio de palacio para transformarse en un bien público, accesible a las masas. Es que les estaban dando la llave del progreso. Estaban literalmente entregando a la población las herramientas necesarias para construir y dominar su propio entorno material. Y literalmente armándolos, además, si les proporcionaban las proporciones químicas para la pólvora. Fíjate, y claro, este conocimiento técnico liberado es precisamente lo que permitió a los ingenieros de la época dar el siguiente salto mortal de nuestra historia. Porque mientras las mentes de la sociedad experimentaban esta mutación, la materia, el mundo físico real, pues también exigía una transformación. Había que mover cosas más pesadas y más rápido. Exacto. Se pasa de una economía global que dependía exclusivamente de que un animal de tiro moviera un arado, o de que el ser humano gastara su propia energía muscular, o de rezar para que soplara el viento, a la era del carbón, al dominio del vapor. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Es el gran pistoletazo de salida de la revolución industrial. Y hay un nombre que inevitablemente resuena en este punto: James Watt. Aunque, es imperativo hacer una aclaración que a menudo se malinterpreta en el imaginario colectivo. Sí, la gente cree que él lo inventó todo de cero. Exacto. Watt no inventó la primera máquina de vapor. Ese mérito corresponde a Thomas Newcomen, con su motor atmosférico, décadas antes. Lo que hizo Watt fue algo mucho más profundo. La observó, analizó sus graves ineficiencias desde la termodinámica y la revolucionó por completo. Es que yo, cuando intento visualizar esto, me parece una locura. La máquina de Newcomen era, con perdón, un desastre de eficiencia, ¿verdad? Un auténtico pozo sin fondo de quemar carbón. Claro, entiendo que funcionaba calentando un enorme cilindro con vapor y luego inyectando agua fría en ese mismo espacio para crear el vacío que movía el pistón. Pero el problema, y aquí es donde la mecánica básica nos ayuda a entenderlo, es que al inyectar agua fría, enfriaban absolutamente todo el metal del cilindro. Todo entero. Así que para el siguiente ciclo de movimiento, tenían que volver a gastar una cantidad absurda de carbón solo para recalentar ese metal antes de poder hacer nada productivo. Calentar, enfriar, calentar, enfriar. Un despilfarro energético monumental. Inasumible a gran escala, la verdad. Y entonces llega Watt y diseña el condensador separado. Saca el proceso de enfriamiento a una cámara distinta, permitiendo que el cilindro principal se mantenga hirviendo permanentemente. O sea, ese pequeño invento, ese cilindro extra, es a la revolución industrial lo que el primer microchip fue a la era digital. Qué buena analogía. Es que fue una mejora de eficiencia tan radical que, de repente, la máquina ya no servía únicamente para achicar agua de las minas, a duras penas. Ahora tenía la fuerza sobrante para mover ruedas pesadas en fábricas textiles y poco después arrastrar toneladas de hierro por las vías del tren. Si conectamos este brillante detalle técnico con el panorama geopolítico general, la invención de Watt representa un salto energético absolutamente inédito en la historia de nuestro planeta. O sea, hasta ese preciso instante, la humanidad era esclava de la geografía y del clima. Si no llovía, no comías. Tal cual. Si se requería construir un molino, era estrictamente necesario disponer de un río con buen caudal o de una colina con viento constante. Si había una sequía prolongada, la producción económica sencillamente se detenía en seco. Claro, dependías de la naturaleza. Se podía generar una fuerza motriz colosal en cualquier lugar del mapa, en cualquier momento del año, siempre y cuando se dispusiera, claro, de agua y carbón. Y al disponer de esa energía portátil e inagotable,
La lógica económica cambió de la noche a la mañana. Es decir, las fábricas ya no tenían que estar encadenadas a las orillas de los ríos, en zonas rurales aisladas, podían construirse en cualquier llanura. En cualquier ciudad, de hecho. Y esto, de forma inevitable y muy dramática, obligó a inmensas masas de seres humanos a desplazarse. Y resulta curioso observar cómo llegaron a alterar su propia biología profunda. Y a ver, aquí es necesario hacer una pequeña pausa reflexiva. Sí, porque no todo es tecnología maravillosa. Exacto, porque frente a toda esta maravilla tecnológica de pistones y engranajes perfectos, surge un dolor humano incalculable. Millones de personas abandonaron la vida agrícola tradicional para hacinarse en ciudades industriales emergentes como Manchester o Birmingham. Fue un éxodo rural masivo. Sin precedentes. Forjó las primeras metrópolis modernas, sí, pero también engendró los suburbios de miseria más oscuros e insalubres que uno pueda imaginar. Es un trauma sociológico de proporciones devastadoras. Asistimos al nacimiento del proletariado urbano. Y con este nuevo estrato social nace lo que podríamos denominar la dictadura del reloj. Durante incontables milenios, fíjate, el tiempo del ser humano lo dictaba el sol. Las estaciones, la luz natural. Eso es, el cambio de las estaciones, los ritmos biológicos y naturales de la cosecha. Se trabaja cuando hay luz solar, se descansa cuando el mundo oscurece. Pero la máquina de vapor, alimentada por carbón, no necesita dormir. A la máquina le da igual si es de noche o de día. Exacto. Es una inversión de capital muy cara que, para ser rentable, debe estar escupiendo humo y produciendo bienes 24 horas al día. Así que el concepto moderno de horario estricto y de turno de trabajo se forja literalmente en el fuego de estas fábricas. Nos convertimos en piezas. El ser humano deja de vivir según el ritmo natural de su propia especie para someterse, casi como un engranaje más, al ritmo implacable e ininterrumpido de la maquinaria. Pero, a ver, un momento. Hay algo que no me cuadra en absoluto con esto. Si se supone que esta era la época dorada del pensamiento crítico, la Ilustración, la famosísima Edad de la Razón, ¿cómo demonios justificaron racionalmente el meter a niños pequeños a limpiar el interior de las chimeneas o a desatascar telares mecánicos en marcha? O sea, ¿hubo una justificación lógica para esto o simplemente hicieron la vista gorda ante la atrocidad? Es una pregunta excelente que toca, el núcleo oscuro de este periodo. La triste realidad es que sí lo justificaron, bajo una lógica puramente mercantilista, totalmente desprovista de cualquier empatía. El libre mercado, en su etapa más embrionaria y cruda, dictaba que la eficiencia y la reducción de costes lo eran absolutamente todo. ¡Qué horror! Y los niños no solo cobraban una miseria, sino que su anatomía, sus manos pequeñas, eran consideradas herramientas perfectas para introducirse entre correas móviles y reparar atascos sin tener que detener la valiosa producción de la máquina. Literalmente monetizaron el tamaño de los niños. Sí, la razón, desconectada de la ética, se convirtió en una excusa matemática para la explotación. Las condiciones llegaron a ser tan inhumanas y los accidentes tan espantosos que el propio Estado, asustado por el declive físico de su futura mano de obra, tuvo que inventar e implementar las primeras leyes de protección social de la historia. O sea que la compasión tuvo que legislarse porque la eficiencia industrial no la contemplaba. Tela. Entonces, si juntamos las piezas, tenemos a una población armada intelectualmente por la enciclopedia y por las ideas de igualdad política, pero al mismo tiempo desplazada de sus tierras, hacinada en guetos urbanos y sometida a la brutalidad de un sistema económico implacable. Una bomba de relojería. Esa desconexión absoluta entre la promesa brillante de la razón y la miseria asfixiante de la realidad era insostenible. Y esa es verdaderamente la mecha que enciende 1789. La razón se lanza a las calles, la Revolución Francesa. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente? Efectivamente. Es el punto de ebullición donde las teorías de los salones ilustrados colisionan frontalmente contra la dura piedra de la monarquía. La ejecución del rey Luis XVI en la plaza pública, además mediante un invento de ingeniería humanitaria y racional como fue la guillotina. ¡Qué ironía!, ¿verdad? Mucha. No es un simple asesinato político. Es la decapitación simbólica de todo un orden mundial basado en el derecho divino. Es la constatación violenta, material, de que nadie ostenta superioridad por una supuesta sangre azul. Rompe las reglas del juego. Y de esas cenizas se redacta la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que ancla en el papel que todos los individuos son, en principio, iguales ante la ley.
un marco legal que cimentaría el mundo contemporáneo. Pero de nuevo me asalta una contradicción terrible, fíjate. Si la Ilustración perseguía la lógica impecable y el progreso humano pacífico, ¿cómo se explica que este movimiento acabe desembocando en el reino del terror de Robespierre? Miles de cabezas rodando en cestos de mimbre. O sea, resulta profundamente paradójico que el pináculo del pensamiento analítico acabe en un baño de sangre tan visceral y desenfrenado. Y esto plantea una pregunta fundamental. Y la verdad es la gran lección histórica sobre los peligros del fanatismo ideológico. Lo que sucede con Robespierre es el ejemplo del libro de qué ocurre cuando se intenta moldear la compleja e imperfecta naturaleza humana para que encaje a martillazos en una teoría filosófica perfecta. Claro, fuerzas la realidad. Exacto. Cuando la búsqueda incesante de una razón pura se desvincula por completo de la piedad humana, se transforma en un dogma inamovible, igual de ciego, intolerante e implacable que la peor de las inquisiciones religiosas, que los propios ilustrados juraron destruir. O sea, un fanatismo sustituyendo a otro. Pero bueno, para hacer justicia a la época, hay que señalar que mientras las plazas se inundaban de violencia política, los laboratorios y los hospitales experimentaban la explosión de descubrimientos más salvaje y constructiva de la historia humana. Sí, la ciencia avanzó a pasos agigantados. Es la era de los contrastes extremos. Tenemos, por ejemplo, a Antoine Lavoisier, que funda la química moderna de un plumazo y destruye siglos de superchería. Él acaba con la magia de la alquimia simplemente introduciendo una herramienta revolucionaria en el laboratorio, la balanza de altísima precisión. Pesar las cosas, algo tan simple. Exacto, Lavoisier demostró cómo funciona realmente el universo empírico. Pesaba los gases antes y después de una combustión en recipientes sellados y comprobó que el peso final era idéntico. Así sentenció que la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Fin de la magia, inicio de la ciencia. Es un pilar fundamental. Esa misma mentalidad de observación estricta, de desterrar cualquier asunción que no se pudiera probar y medir, es la que allana el camino para que Edward Jenner alcance uno de los hitos médicos más determinantes para nuestra supervivencia como especie, la primera vacuna empírica. Año 1796. Y es fascinante analizar cómo operó ese mecanismo de observación pura, porque Jenner no empezó en un laboratorio sofisticado, empezó mirando vacas. Literalmente observando a las lecheras. Se percató de que las mujeres encargadas de ordeñar al ganado bovino solían contraer la viruela de las vacas. Esto les causaba unas pústulas menores en las manos, pero ojo, nunca enfermaban de la letal viruela humana, que estaba diezmando a la población y dejando cicatrices horribles a los supervivientes. Estaban inmunizadas sin saberlo. Exacto. Al conectar ambas cosas, comprendió el mecanismo oculto. Esa exposición leve entrenaba de alguna manera al cuerpo. Tomó pus de una lechera infectada y se lo inoculó a un niño sano. Y funcionó. A partir de la mera observación clínica, le entregó a la humanidad el escudo contra su mayor plaga. Un triunfo absoluto de la deducción, desde luego. Y en paralelo a esta revolución química y médica, la aplicación de la racionalidad a la ingeniería nos regaló verdaderos adelantos tecnológicos que hoy describiríamos casi como redes de información predigitales. Décadas antes de que alguien soñara siquiera con el telégrafo eléctrico o el código Morse, el mundo ya había concebido el telégrafo óptico. Ah, el sistema de Clochat. Cuando descubrí cómo funcionaba esto, me pareció pura ciencia ficción dieciochesca. Era, a todos los efectos prácticos, el primer Internet de banda ancha de la historia. Tal cual, una locura. Es que el mecanismo consistía en construir torres altísimas en las cimas de colinas estratégicas, separadas por distancias de entre 10 y 15 kilómetros, y en la parte superior de cada torre había unos enormes brazos mecánicos de madera totalmente articulados. Los operadores de la torre movían esos brazos mediante poleas, creando docenas de configuraciones geométricas precisas, cada una codificando sílabas o palabras enteras en un libro de clave secreto. Una coreografía visual a kilómetros de distancia. Eso es, el operador de la siguiente torre observaba la figura a través de un telescopio, la replicaba rápidamente con las palancas de su propia torre y así el mensaje saltaba de colina en colina a una velocidad asombrosa. Un mensaje urgente desde París a la frontera podía recorrer cientos de kilómetros en apenas unos minutos, algo que a un jinete a caballo le habría costado días enteros de galope extenuante. Es la red de telecomunicaciones conceptualizada y materializada en la vida real. Permitió coordinar ejércitos y unificar estados como nunca antes. Pero, claro,
Como todo en esta época de luces deslumbrantes, todo este progreso médico, químico e infraestructural acarreaba una factura en la sombra. Sí, por supuesto, nada sale gratis. Y antes de adentrarnos en las consecuencias y en ese lado oscuro tan profundo, queremos pedir a quienes nos escuchan que nos dejen un me gusta. Es la mejor forma de apoyar que sigamos explorando estos rincones históricos con tanto rigor. Eso es. Y también invitamos a la suscripción y activar la campanita. Así nadie se pierde el desenlace de toda esta evolución que estamos narrando. Dicho esto, entramos de lleno en las consecuencias imprevistas, empezando por la constatación física de que todo el carbón devorado por los gigantes de hierro de Watt, pues hombre, no desaparecía por arte de magia. Evidentemente no. Estamos contemplando el nacimiento del Antropoceno temprano. Las ciudades inglesas se oscurecieron bajo capas de un hollín espeso y pegajoso. Es el punto de partida de la inyección masiva de dióxido de carbono a la atmósfera terrestre y la alteración irreversible de los cauces de agua debido a los vertidos químicos. Y existe una sombra geopolítica que fue igualmente determinante, ¿eh? El colonialismo de corte plenamente industrial. Ese es un tema peliagudo. Sí, porque la nueva maquinaria europea poseía un apetito insaciable que los recursos locales ya no podían satisfacer. Requerían caucho, algodón, tintes y metales a una escala industrial masiva. Y de paso, necesitaban millones de nuevos consumidores cautivos para colocar la inmensa cantidad de bienes manufacturados que las fábricas escupían sin parar. Claro, un mercado donde vender lo que fabricas. Exacto. Esto empujó a las potencias a lanzarse, con una agresividad metódica, a despedazar África y Asia. Y todo esto, trágicamente, se envolvió y justificó de forma retórica bajo la bandera misma de la Ilustración. La excusa de estar exportando la civilización y la luz de la razón a los llamados salvajes. Una explotación global sistemática disfrazada básicamente de misión humanitaria. Pero bueno, resulta muy interesante notar que incluso en el epicentro europeo, no todo el mundo claudicó en silencio ante esta implacable maquinaria. Hay muchísima chicha en la historia real de los luditas. Uy, los luditas, grandes incomprendidos. Totalmente. A día de hoy, el término se usa despectivamente para describir a un cavernícola que odia la tecnología y no sabe mandar un correo electrónico. Pero las mecánicas económicas detrás de aquella rebelión son fascinantes. Estos trabajadores textiles en Inglaterra, que irrumpían en la oscuridad para reventar los telares mecánicos a martillazos, ojo, no odiaban los engranajes por ser máquinas. Para nada, eran profesionales. Eran artesanos altamente cualificados que comprendían perfectamente que la tecnología, en manos de dueños de fábricas despiadados, se estaba utilizando para destruir el valor de su oficio y hundir sus salarios a niveles de hambruna. Su lucha no era contra el progreso técnico. Era un levantamiento visceral en defensa de la dignidad laboral y en contra de un sistema que mediante la máquina lo reducía a simples piezas biológicas de usar y tirar. Es una distinción absolutamente crítica. Protestaban contra la titularidad y el uso destructivo de los medios de producción, no contra el intelecto técnico. Un debate que, fíjate, resuena con una fuerza inusitada en la actualidad con el tema de la inteligencia artificial. Totalmente. Y si hablamos de invenciones tecnológicas nacidas de presiones desesperadas, es imposible pasar por alto algo tan mundano como la comida enlatada. Exacto. El origen de las latas. Uno agarra hoy una lata de conservas y parece el objeto más aburrido y cotidiano del supermercado. Sin embargo, su origen es puro pragmatismo militar desesperado. Napoleón Bonaparte, en medio de sus campañas, se topó con un problema logístico colosal. Los soldados se morían antes de luchar. Sus ejércitos avanzaban tan rápido que las líneas de suministro colapsaban, y sus tropas morían de hambre o escorbuto mucho antes de entrar en combate. Así que ofreció una recompensa económica obscena a quien solucionara la conservación de alimentos. Y ahí aparece el repostero Nicolas Appert. Un pionero absoluto. El mecanismo que ideó fue introducir comida en tarros de grueso cristal, sellarlos con un corcho y alambre de forma hermética y someterlos a horas de agua hirviendo. Ojo, Appert murió sin tener la más mínima idea de la existencia de las bacterias o de la microbiología. No tenía ni idea. Pero funcionaba. Claro, al hervir los frascos, estaba creando un vacío y exterminando a los microorganismos responsables de la putrefacción. Una solución militar empírica que alteró la nutrición global para siempre. La guerra, actuando como suele hacer, de formidable acelerador tecnológico. No obstante, este ritmo vertiginoso de avance también generaba un pozo de terror a nivel cultural.
La sociedad de la época observaba con auténtico pavor cómo los científicos comenzaban a invadir territorios que históricamente habían sido patrimonio exclusivo y sagrado de lo divino. Madre mía, el galvanismo. Es imposible no estremecerse al leer los relatos de aquellos experimentos. O sea, imaginemos la escena un momento. Científicos como el italiano Galvani o su sobrino Aldini aplicando baterías primitivas directamente a las extremidades de ranas muertas o, peor aún, a cadáveres frescos de criminales decapitados en demostraciones públicas. Es macabro, la verdad. Era grotesco. Las altas descargas eléctricas recorrían los nervios y causaban contracciones tan violentas que los cadáveres parecían agitar los brazos, abrir los ojos o sentarse. Para un espectador del siglo XVIII, presenciar esa ilusión mecánica de resurrección en un teatro anatómico tenía que ser la experiencia más terrorífica concebible. Te ponía los pelos de punta, seguro. Era la prueba tangible de que la ciencia estaba usurpando el poder de otorgar la vida. Y es exactamente este pavor reverencial, este miedo a cruzar límites profanos, lo que inspiró a Mary Shelley a escribir la novela que lo cambió todo, Frankenstein. Una obra maestra absoluta. La obra de Shelley a actuar como un gigantesco espejo retrovisor para toda la sociedad, reflejando la terrible ansiedad de que el ser humano, embriagado por su propia genialidad técnica y eléctrica, acabase creando monstruos incontrolables al intentar jugar a ser Dios. Shelley captura con una maestría inigualable la esencia de esa arrogancia científica desenfrenada y, en realidad, resume a la perfección la dicotomía del siglo XVIII y XIX, es decir, la promesa utópica y emancipadora de la tecnología frente a su indudable capacidad destructiva, fría y deshumanizadora. Y creo que eso nos deja con un balance maravillosamente denso para nuestra exploración de hoy, porque al final de todo este inmenso recorrido resulta innegable que somos hijos directos del vapor y de la razón. Sin duda alguna. Somos herederos absolutos de esta fractura histórica. La Ilustración, con todas sus luces y sombras, nos legó el marco operativo de los derechos civiles universales y la libertad fundamental de cuestionarlo todo. Y por otro lado, la revolución industrial nos blindó con la vasta capacidad material que nos permite habitar en el bienestar contemporáneo. Sin embargo, no se puede obviar el recibo de esta factura. Es un mundo construido sobre cimientos de carbón, chimeneas que consumieron a generaciones enteras y la brutal reorganización del globo. Es una herencia sumamente compleja e indisoluble. Resulta imperativo que quienes nos escuchan puedan mirar a su alrededor y reconocer su propia cotidianidad en las entrañas de aquellos eventos. Así es. Las luchas modernas por el equilibrio laboral, la tensión geopolítica por los recursos energéticos y, sin lugar a dudas, la profunda crisis climática a la que nos enfrentamos no surgieron del vacío. Tienen su acta de nacimiento firmada y sellada exactamente en esta encrucijada histórica que hemos diseccionado. Es como observar detenidamente un viejo retrato en blanco y negro y poco a poco empezar a reconocer tus propias facciones en los rostros de esos desconocidos. Hemos cambiado la estética de nuestras pantallas y la limpieza de nuestros motores, pero el armazón del mundo que idearon Watt, los creadores de la enciclopedia y la incansable lógica mecánica sigue siendo la casa en la que todos habitamos. Absolutamente. Y al reflexionar sobre la profundidad estructural de todo este proceso, sobre los relojes que pasaron a gobernar el pulso de las fábricas y las redes abstractas que comenzaron a dictar nuestra comunicación, se perfila una última idea, quizá algo inquietante en el horizonte de nuestro presente. A ver. Históricamente, siempre hemos asumido de forma casi triunfal que la revolución industrial fue el mecanismo mediante el cual el intelecto humano logró mecanizar y domar su entorno material, ¿verdad? Claro, el triunfo del hombre sobre la naturaleza. Actividad incansable, la optimización personal y la incapacidad de desconectar. Cabe preguntarse seriamente si es posible que la verdadera y más insidiosa herencia a largo plazo de esta era no sean las infraestructuras de acero, sino el trágico éxito de habernos convencido a nosotros mismos de que la propia mente humana debe funcionar con la misma eficiencia fría, ininterrumpida y libre de fallos que una máquina de vapor. Es una reflexión que francamente te deja congelado y dándole vueltas a todo nuestro sistema de vida. Y con esa poderosa idea flotando en el aire y desafiando nuestras propias asunciones, cerramos nuestra inmersión de hoy. Ha sido un viaje histórico denso, fascinante y sobre todo necesario para entender qué somos realmente hoy en día.
A quienes nos han acompañado en esta exploración intelectual al otro lado, gracias por compartir esta curiosidad insaciable con nosotros. Seguiremos desempolvando el pasado, seguiremos cuestionando cómo funcionan las cosas y sin duda nos volveremos a encontrar en el próximo análisis a fondo. Hasta entonces, y hoy más que nunca, atreveos a saber. Queremos saber tu opinión al respecto. Déjanos tus comentarios y comparte tus ideas. Un saludo y hasta pronto.